inecuaciones. Son expresiones algebraicas relacionadas a partir de desigualdades y ellas se expresan mediante los signos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Se conforman por valores conocidos y desconocidos, que se conocen como incógnitas. Es una desigualdad matemática entre dos expresiones algebraicas en las cuales aparecen valores conocidos y otros desconocidos denominadas incógnitas. Esa sería otra definición. También es una desigualdad que es verdadera para determinados valores de la incógnita. Estos son ejemplos de desigualdades, como se puede evidenciar acá. Y bueno, que muestran en una realidad o un escenario real. Por ejemplo, una balanza que se muestre de manera desbalanceada, es decir, el mayor peso está a la izquierda y el menor a la derecha. Aquí está equilibrada, aquí está casi equilibrada, sin embargo pesa más el objeto a la izquierda y aquí está desequilibrada. Quiere decir que el mayor peso está hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, eso es lo que trata de expresar las inecuaciones. Otro concepto no expresado acá es una desigualdad que se verifica para determinados valores de la variable, en donde el conjunto resultante de solución podría ser un conjunto finito, es decir, con un determinado número de valores, un conjunto infinito que puede contener infinitos valores, o el conjunto vacío. También puede darse ese caso. Tenemos que los signos mayor que y menor que se relacionan con intervalos abiertos, es decir, paréntesis, donde podemos emplear estos símbolos. Mayor o igual y menor o igual se relaciona con intervalos cerrados, donde se emplean los corchetes, como se ve y se aprecia, donde aparezca el igual, iría corchetes. Ciertas condiciones aplican. Si hay una fracción, dos polinomios dividiéndose, aquellos valores que anulen, valores o raíces que anulen al denominador irían entre paréntesis. Esa sería la excepción a la regla, aun cuando aparezca el igual, mayor o igual o menor o igual. Esa es la excepción a la regla. Más adelante lo veremos, repito. Esto se cumple siempre y cuando tengamos una sola expresión sin fracciones. En el caso de que haya fracciones, tenemos que ver las raíces del denominador, del polinomio denominador, y esas raíces irían entre paréntesis aun cuando aparezcan corchetes. Esa es la excepción a la regla. Ok, aquí tenemos un intervalo que va desde A hasta B y fíjense que aparece X mayor o igual que A y X menor o igual que B. Entonces el hecho de que aparezca el igual implica que va a corchete, como se evidencia. Luego tenemos mayor o igual, X mayor o igual a A, quiere decir que para el límite izquierdo del intervalo es corchete y para el límite derecho, donde X es menor que B, es paréntesis, porque no aparece el igual. En el otro sería al contrario, X mayor a A iría paréntesis para los mayores a A, pero menores o iguales a B. Aquí sería un corchete por el hecho de que aparece el igual. Y aquí tenemos X mayores o iguales a A. Quiere decir que se tomaría el conjunto solución desde el valor A hasta el más infinito, considerando que aquí va un corchete por el hecho que aparece el igual. Tenemos acá, en ambos extremos aparece X menor a B, pero mayor a, o es decir, entre A y B. X mayores a A, pero menores a B. No aparece el igual, en consecuencia aplica paréntesis. Luego tenemos X mayores a A, tomaría un paréntesis, o sea que va desde A hasta el infinito. X menores o iguales a B, que diría desde menos infinito hasta B.
y colocamos corchete porque aparece un igual, y x menores a b, que vendría de menos infinito hasta b, pero no iría corchete, sino paréntesis porque no aparece el igual. Entonces es importante tener en consideración estos detalles, puesto que el que considere o no el corchete implica la aparición o no del signo igual, independientemente sea mayor o menor. Acá tenemos los diferentes tipos de inecuaciones. Entonces, de acuerdo al número de incógnitas, puede ser de una incógnita, de dos incógnitas, incluso hasta de tres incógnitas. En este caso estamos reflejando el caso de una, dos incógnitas, que puede ser XY, comúnmente es X para una incógnita. De primer grado o lineal, donde el exponente de la variable es 1, en este caso X a la 1 y aquí también sea X a la 1. De segundo grado cuadrática, aquí conviene desigualar a 0. Desigualar a 0. En la primera no, en la primera es como que si hiciéramos un despeje en la solución, de manera que la X variable o la variable que sea esté a la izquierda y el término independiente a la derecha. En el caso de la cuadrática no, es importante que cuando tengamos términos al cuadrado, de la variable al cuadrado, ella se ubique, todos los términos se ubiquen a la izquierda, llámese términos que contengan la variable o términos independientes. Siempre se va a desigualar a 0, ya sea mayor, menor, el signo que sea, pero siempre como una ecuación cuadrática, pero considerando que es una desigualdad y no una igualdad. En el caso de la cúbica también habría que desigualar a 0 para poder aplicar el método de Ruffini para hallar las raíces respectivamente. ¿Okay? Es posible también aplicar Ruffini para el caso de la ecuación de segundo grado, o la inecuación de segundo grado, quise decir, para hallar las raíces. Aquí sí se queda a libre elección para hallar lo que son las raíces, ya sea cualquiera de los casos de factorización, ecuación de segundo grado, o bueno, el más común de los casos de factorización, que es Ruffini. ¿Okay? Pero siempre la ecuación de segundo grado es la que va a decir con más precisión, más exactitud la raíz, aun cuando sea una raíz de tipo irracional. ¿Okay? Inecuaciones racionales, aquellas que vienen en forma de cociente. ¿Okay? Como se mencionó en la lámina anterior. Inecuaciones con valor absoluto. Este es otro tipo de inecuaciones encerradas en barras de valor absoluto o módulo. Ok, en el caso de las inecuaciones de primer grado, este es un ejemplo que contiene denominadores, pero numéricos, no variables. En el caso que tengamos denominadores numéricos, es importante considerar el cálculo del mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Por qué? Porque ese mínimo común múltiplo va a multiplicar a toda la desigualdad, como se ve aquí. En este caso, 6, 18 y 3, el mínimo es 18, de manera que ese 18 por propiedad distributiva va a multiplicar tanto al primer término como al segundo término, como se está indicando con el puntero. Y del otro lado, del lado derecho, el 18, que es el mínimo como múltiplo, multiplicará el término que tenemos a la derecha, que en este caso es un solo término. Entonces, al efectuar la multiplicación nos queda esto, 18 entre 6 da 3, que multiplica el primer término, y 18 entre 18 da 1, que multiplica el segundo término, x menos 5. Y aquí 18 entre 3 da 6, que es lo que está pintado aquí en rojo, y te quedaría 6 por x más 1, que es el binomio. Al final, al aplicar la propiedad distributiva, nos va a quedar, por despeje, x menores que 2. De manera que el gráfico sería este. Como son los menores a 2, vendría desde menos infinito hasta 2 abierto. ¿Por qué? Porque no aparece el igual. Entonces la solución analítica vendría siendo desde menos infinito hasta 2. Esta es la solución gráfica. Por lo general se presentan las dos soluciones. Este es otro caso, pero con una inecuación de segundo grado. Primer paso, desigualar el polinomio a 0. Segundo paso sería hallar los ceros o raíces del polinomio. Puede ser por factorización, ecuación de segundo grado, regla de Ruffini, la que convenga o se sienta más cómodo. A veces no nos da por Ruffini o por trinomio cuadrado perfecto o por trinomio de la forma. Y si no nos da por ninguna de esas, tenemos que optar por la ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática o resolvente, que es lo mismo.
En este caso nos da, por cualquiera de los métodos, x1 igual a menos 4 y x2 igual a 1. Segundo paso, podemos crear una tabla con los valores críticos, o sea, esos valores obtenidos, y calcular los signos en cada intervalo para la inecuación. Por ejemplo, en este caso, en el orden, siempre se coloca o se parte desde la raíz menor. En este caso, la raíz menor sería menos 4. Primer intervalo iría desde menos infinito hasta menos 4. Luego desde menos 4 hasta 1, que es la segunda raíz. Y por último, de 1 al infinito. Importante este detalle que voy a decir. Si tengo dos raíces, voy a tener 3 intervalos de estudio. Si tengo 3 raíces, voy a tener 4 intervalos de estudio. Si tengo 4 raíces, voy a tener 5 intervalos objeto de estudio. Entonces, voy a tener siempre un número de intervalos objeto de estudio más que el número de raíces que tenga. Siempre va a ser, repito, el número de intervalos equivalente al número de raíces más 1. ¿Ok? Bien, dicho esto, colocamos cada factor por separado. El primer factor es x más 4, como se podría, aquí no expresé la factorización, pero la factorización es esta, está en rojo. X más 4 por x menos 1, esa sería la factorización de esta desigualdad. Entonces, el primer factor, x más 4, el segundo factor, x menos 1. Entonces, vamos a analizar para x más 4. ¿Cómo se analiza para x más 4? Que sería la primera fila que vemos acá, que estoy haciendo con el puntero, señalando. Quiere decir que desde 4 a la izquierda, perdón, desde menos 4, porque el x más 4 es la factorización y la raíz es menos 4. Entonces, desde menos 4 a la izquierda, todo será negativo, por eso se aparece el signo negativo acá. Y hacia la derecha, del menos 4, todo será positivo. ¿Ok? Siempre, repito, se toma la raíz. En este caso, el primer factor es x más 4, cuyo opuesto es menos 4. Me paro en menos 4, que sería aquí. Menos 4 hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. Por eso aparece menos aquí, en esta celda y en estas dos, más. Ok, segundo factor, x menos 1. X menos 1. ¿Cuál es su opuesto? 1. Entonces me paro en 1. 1 está aquí. Ok, 1. De 1 a la izquierda, todo negativo. Por eso aparecen los dos negativos acá, en las dos celdas. Y de 1 hacia la derecha, positivo. Eso es lo que reza el procedimiento gráfico, este método gráfico. Ok, listo, ya definimos los signos por intervalos, se multiplican, acto seguido. Es decir, que lo que está en rojo es el resultado de multiplicar los signos por intervalo. Menos por menos me genera más, por eso aparece este más aquí. Luego, más por menos me genera un menos y más por más me genera un más. Aquí se coloca, esto que está aquí en rojo son los factores multiplicándose, precisamente que es la factorización de este polinomio. Siguiente. Fíjense acá, esto es una ilustración bien interesante porque aquí estamos evidenciando que estos son los factores de la factorización, producto de la factorización. Luego, signo de la izquierda, a la izquierda de la raíz es negativo, como les dije, y a la derecha de la raíz es positivo. Y luego multiplicamos los signos. ¿Por qué los multiplicamos? Porque realmente aquí lo que se está reflejando es un producto. Si fuera una división, sería división de signos. En este caso es el producto. Bueno, finalmente utilizamos la tabla para encontrar el conjunto solución de la inecuación. ¿Cuál es el conjunto solución? Bueno, tengo que prestarle atención a este signo que está acá. Este signo mayor o igual indica que debo tomar, fíjense bien, mayor o igual que 0, indica que debo tomar aquellos intervalos, respuestas, los que están en rojo, que me dieron positivo. Repito, como aquí aparece mayor o igual, o así apareciera mayor que, no importa, mayor o igual o mayor que 0, vamos a tomar aquellos intervalos solución que me dieron positivo, porque aquí me está diciendo que debo tomar todo lo que sea mayor o igual que 0. Entonces, sería el primero y el tercero, por eso la solución sería de menos infinito hasta menos 4, que sería el primer intervalo, y el tercero sería desde 1 al infinito. Ambos con corchete, ¿por qué? Porque aparece el igual. Si no aparecería o no apareciera el igual, que sería mayor, entonces irían paréntesis. Supongamos que queremos resolver esta inecuación. Hacemos lo mismo, desigualamos el polinomio a 0, ¿ok? Pasamos el miembro de la derecha hacia la izquierda, con signo contrario. Y bueno, aquí calculamos los ceros o raíces del polinomio por cualquiera de los métodos.
En este caso, la única raíz real, aplicando el método de Ruffini, bueno, no, ni siquiera Ruffini, podría incluso aplicarse factor común, es x1 igual a 0. Las otras dos raíces no pertenecen a los reales. Es importante que hagan su verificación porque cuando factoricen factor común, te va a quedar x que multiplica a x cuadrado más 7. Como verán, ese polinomio es irreducible. Al ser un polinomio irreducible, sus raíces no pertenecen a los reales. No lo hice aquí porque este conocimiento ya para ustedes es previo. Ya deben manejarlo. Ok, creamos una tabla con los valores críticos como se hizo en el ejercicio anterior y vamos a calcular los signos para cada intervalo, en cada intervalo para la inecuación respectiva. En este caso, como tenemos una sola raíz real, es la que vamos a reflejar en la tabla, de menos infinito hasta 0 y desde 0 al más infinito. ¿Ok? Tenemos una raíz real, en consecuencia vamos a tener dos intervalos. Recuerden lo que se dijo en el problema anterior. Para una raíz real, ¿cuántos intervalos vamos a tener? Vamos a tener el número de intervalos de intervalos a analizar, va a ser el número de raíces más 1. En este caso, 1 más 1 serían dos intervalos objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, la raíz x es 0. Para x es 0. Entonces, me paro en 0. De 0 a la izquierda, todo negativo. De 0 a la derecha, todo positivo. Y para la segunda raíz, que vendría siendo x cuadrado más 7, la que tiene las raíces imaginarias, simple y llanamente vamos a tomar valor arbitrario de x, cualquier valor que a ustedes se les ocurra de x, suponiendo que tomemos el 0 aquí. Entonces, aquí vale cuando tenemos polinomios no factorizables, raíces complejas, imaginarias, se recomienda para la tabla, tomar un valor arbitrario de x. El más fácil es 0. Si x vale 0, 0 al cuadrado más 7 te quedaría 7. Y 7 es mayor que 0. Al ser mayor que 0, puedes asumir que aquí va positivo o positivo. Independientemente del número que elijas. Vamos a suponer que tomemos el 1. 1 al cuadrado es 1 más 7 serían 8. 8 es mayor que 0. Entonces, en consecuencia, aquí sería más. ¿Ok? Entonces, eso es el resultado de evaluar el signo para este polinomio que es irreducible. Menos por más da menos como resultado y más por más me da más. Esa sería la multiplicación de los signos. Vean bien que esto vendría siendo la factorización de este polinomio, como se los ilustré. Aquí está, polinomio irreducible. Estos son los factores de la factorización. El signo de la izquierda de la raíz es negativo, el de la derecha es positivo y el resultado del producto de los signos. En este caso se trata de una multiplicación, un producto. De igual manera, si fuera una división, se dividirían los signos. Ok, la solución. Te dice que debes tomar los menores que 0. Quiere decir el intervalo que te haya dado negativo. ¿Qué intervalo te dio negativo? Este que está acá, el primer intervalo, de menos infinito hasta 0. Abierto, siempre los infinitos van abiertos, ya sea más infinito, menos infinitos, van con paréntesis. Eso se me pasó a decirles, pero ya estoy a tiempo, nunca es tarde. Paréntesis siempre con los infinitos, ya sea más o menos. Y el 0 acá va en paréntesis por el hecho de que no aparece el igual. Este es otro ejemplo. Tenemos acá una inecuación racional, ya que tiene cociente. Desigualamos la inecuación a 0, como se mencionó antes. Entonces vamos a operar para reducir los términos a una única fracción, porque tenemos dos fracciones, esta que está acá y esta que está acá. El mínimo común múltiplo entre los denominadores tenemos x menos 2 y 1 que está aquí abajo, sobreentendido, que no aparece debajo de estos dos términos. Entonces x menos 2 y 1 es x menos 2, por eso aparece aquí x menos 2 con una sola línea de fracción. Entonces, como ya todos conocemos la suma de fracciones, aplicando el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos x menos 2, que lo dividimos entre x menos 2, me da 1, por eso aparece un 1 acá, por 6, que es el numerador de acá. Luego, x menos 2 entre 1 me da x menos 2 por menos x más 3, que sería toda esta expresión acá. Y separados por más. Mayor o igual a 0, conservando
el mismo sentido de la desigualdad, mayor o igual. Entonces hacemos las operaciones respectivas, 1 por 6, 6, la multiplicación de estos polinomios se multiplican entre sí, estos dos por este y estos dos por este, y da como resultado menos x cuadrado más 5x dividido entre x menos 2. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar los signos de los miembros para que el coeficiente de x cuadrado sea positivo. Siempre que tengamos importante esto, cada vez que tengamos el signo negativo para el término x al cuadrado o y al cuadrado, en este caso es x al cuadrado, que es nuestra variable, cada vez que el término de mayor grado sea negativo, nosotros aplicamos el cambio de signos. Solamente van a cambiar los signos del numerador y de la desigualdad. Fíjense que menos x cuadrado más 5x pasa a ser x cuadrado menos 5x. Y mayor o igual pasaría a menor o igual. El denominador no se tocó en lo absoluto. Ahora, si fuera al contrario, este es otro caso. Supongamos que arriba sí estuviera bien, fuera x cuadrado menos 5x, pero abajo fuera menos x más 2, ahí también tendría que cambiar el signo, pero cambiaría el signo del de abajo, del denominador. El numerador no lo tocaría. En lugar de menos x más 2 quedaría como x menos 2, así como está, y el menor o igual pasaría a ser mayor o igual. O sea, se cambian los signos, tanto de los elementos o los términos, quise decir, del denominador y de la desigualdad cambia de signo. ¿Ok? De sentido. Es importante esto. No se cambian simultáneamente, salvo que los dos sean negativos, los signos del numerador y del denominador, repito. Solamente voy a cambiar de signo cuando el coeficiente del término de mayor grado sea el negativo. Cambiaría el polinomio afectado y la desigualdad. ¿Ok? Ahora, si tanto en el numerador como en el denominador estuviesen los dos términos mayores negativos, ahí sí se cambiaría todo, pero la desigualdad no cambia. Importante. Si tengo negativo tanto arriba como abajo para los términos mayores, en este caso, imagínense que aquí tengamos menos x cuadrado más 5x y abajo tengamos menos x más 2. Ahí tendría que cambiar los signos tanto del numerador como del denominador, pero no tocaría el mayor o igual, lo dejaría intacto. Ok, bueno, volviendo al tema, aquí luego que tengamos esto así ya plasmado, sacamos factor común x, esto siempre se va a factorizar, siempre. Y tenemos esta expresión x que multiplica x menos 5 entre x menos 2 menor o igual que 0. Acto seguido, bueno, tenemos las raíces de los polinomios. X1 igual a 0, X2 igual a 2 y X3 igual a 5. Recordemos que las raíces son opuestos a lo que nos dio la factorización. ¿Ok? Hacemos una tabla, creamos una tabla con valores críticos obtenidos para calcular los signos por cada intervalo en la ecuación que estamos trabajando. Como tenemos tres raíces reales, esperamos tener 4 intervalos. De hecho, aquí se evidencia. De menos infinito hasta 0, desde el menor. Menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2, de 2 hasta 5 y de 5 al infinito positivo. ¿Ok? Entonces tenemos primer factor x, segundo factor x menos 2, tercer factor x menos 5. Y aquí tenemos ya la operación en rojo. Entonces, analizando la primera raíz, que sería 0, me paro en 0. 0 estaría aquí. De 0 a la izquierda, todo es negativo. De 0 a la derecha, todo positivo. Por eso se justifica que en esta celda esté negativo y de aquí en adelante positivo. Ok, vamos con x menos 2. ¿Cuál es el opuesto de menos 2? Más 2. Me paro aquí en 2. De 2 hacia la izquierda, todo negativo, por eso aparece menos menos. Y de 2 a la derecha, más más. Positivo. Luego, x menos 5, su opuesto es 5, me paro aquí. De aquí para acá, todo negativo. De aquí para acá, todo positivo. Recordemos, de donde me pare, donde ubico la raíz. De la raíz a la izquierda, todo negativo. De la raíz a la derecha, todo positivo. Finalmente, hacemos la multiplicación de los signos por intervalo. Arriba, menos por menos me genera un más, ya que se multiplicaron estos dos. X por x menos 5. Sería los que están en las filas rosadas. Menos por menos me genera un más en la rosada, arriba. Más, entre menos, que es este factor que está aquí, da negativo. Ahora aquí,
las rosadas, más por menos me da menos arriba en el numerador, entre el negativo. Sería negativo, negativo, genera un positivo. Luego, más por menos me da menos para la rosada y lo dividimos entre más, me da un menos. Más por más me da más la rosada y lo dividimos entre el más blanco, que me quedaría otro más. Finalmente, utilizamos los resultados de la tabla para hallar pues, el conjunto solución de la inecuación. Como me dicen que debo tomar el intervalo solución va a ser los menores o iguales que 0, entonces debo decir que la solución iría desde menos infinito hasta 0, corchete, unido desde 2 hasta 5, porque fueron los intervalos que me dieron menores que 0, el primer intervalo y el tercero. Ok, en este caso, el que iría entre paréntesis sería el opuesto a 2. Aquí está, a menos 2, perdón, el opuesto a menos 2. ¿Qué sería 2? Fíjense que aquí está paréntesis. Ok, paréntesis por el hecho de que, aun cuando aparezca el igual en la inecuación original, todo lo que esté en el denominador, toda la raíz, en este caso x menos 2, su opuesto es 2, va a ir en paréntesis. Las demás sí no importa porque pueden ir en corchete. Ahí van en corchete por el hecho de que aparece el igual. Esa es vamos a decir que el detalle que debemos tener o tomar en consideración. ¿Ok? Otra manera de ver esto, un poco quizás más sencilla, y lo dejo a libre albedrío. Otra manera, repito, de enfocar este problema es, bueno, ubicando las raíces obtenidas en la recta real y efectuar el producto de factores en forma de signos para cada intervalo. Sabemos que la inecuación original nos dio esto cuando hicimos la factorización. Entonces, tenemos las raíces 0, 2 y 5, las ubicamos en la recta real. Aquí conviene utilizar el espacio del cuaderno de trabajo, utilizar como dos líneas, dejar dos líneas en blanco para poder dibujar la recta. Entonces tenemos, fíjense que tenemos primer factor entre paréntesis, segundo factor entre paréntesis y el tercer factor que es el denominador. Igualito acá. Primer factor, segundo factor, tercer factor denominador, primer factor numerador, segundo factor numerador y tercer factor denominador. Entonces, similar al caso anterior, yo me voy a parar en 0. 0 vendría siendo el primer factor que se ve aquí, que estoy señalando con el puntero. El primer factor, a la izquierda, todo negativo. Aquí está mi negativo. Y luego a la derecha, positivo primer factor, positivo, positivo. Voy con el segundo, x menos 5. X menos 5, me pararía aquí en 5. Entonces en 5, el segundo factor siempre va a ser negativo a la izquierda. Menos, menos, menos. Y a la derecha, positivo. El último, x menos 2, cuyo opuesto es 2, que sería el denominador. Me paro en 2. Entonces aquí sería menos, menos. Y aquí sería más, más para los denominadores. Finalmente, esto que está aquí en rojo es el resultado de operar los signos. Menos por menos me da más, entre menos me da menos. Más por menos, menos, entre menos me da más. Más por menos, menos, entre más me da menos. Más por más, entre más me da más. Quizá esto sea un poco más corto que el método de la tabla, ¿no? Ya queda a criterio, como lo mencioné. La solución sería el intervalo que va de menos infinito a 0 unido de 2 a 5, da el mismo resultado del anterior. Vamos a tomar aquellos valores, como lo señala aquí el signo, la desigualdad, menores o iguales que 0. ¿Quiénes dieron negativo? Bueno, de menos infinito hasta 0, unido de 2 a 5, pero tenemos que tener especial cuidado en colocar los corchetes y los paréntesis. En este caso, el único que tiene paréntesis es el opuesto a menos 2, que sería 2. Aquí está, paréntesis. Y los demás va a corchete. El infinito siempre va, como les dije, en paréntesis. Una manera, bueno, cuando hay tiempo, de saber si lo que se hizo está bien, es aplicar la comprobación cuando sobra tiempo. Entonces, es posible reemplazar valores arbitrarios de la variable x en la desigualdad original para cada intervalo. Por ejemplo, para x de menos infinito hasta 0, que fue parte de la solución, suponiendo que tomemos al x igual a menos 1. ¿Ok? En este caso lo reemplazamos en la desigualdad original, en la original, ¿ok? Cuando empezó el problema. Entonces x vale menos 1, aquí está, y menos 1.
Efectuamos las operaciones y me da esto. Menos 2 mayor o igual a menos 4. Esto es una verdad, esto es verdad, entonces es lógico, me está dando algo que es lógico. Entonces ahí estoy corroborando que la solución, al menos con respecto al primer intervalo, es correcta. Vamos a suponer que tomemos un número que no esté dentro de la solución, que sería el segundo intervalo, de 0 a 2, tomando el 1, por ejemplo. No siempre toma valores sencillos para no complicarse. Al reemplazar en la desigualdad original, fíjense que ahora es 1 aquí, nos da algo que es ilógico. Menos 6 no es mayor o igual que menos 2. Esto es absurdo. Menos 6 es menor. Entonces nos da algo que es absurdo. Está bien. Entonces sabemos que este conjunto de 0 a 2 no pertenece a la solución. Vamos con el tercer intervalo. De 2 a 5, suponiendo que tomamos al 3. Reemplazamos en la desigualdad original y llegamos a este resultado. 6 mayor o igual que 0. Esto es una verdad. Me está dando algo que es lógico. Repito, estos son valores arbitrarios. Cada quien lo elige a su criterio. Solo para corroborar si la solución está correcta. Y por último tenemos el intervalo de 5 al infinito. Supongamos que tomamos al 6, lo reemplazamos en la desigualdad original y nos da algo que es ilógico. 6 no es mayor o igual que 2. Esto es absurdo. ¿Ok? Está bien entonces la solución calculada independientemente sea por el método de la tabla o por el método de la recta real. Otro ejemplo sería este. Tenemos 3 cuartos menos la fracción 3x más 1 entre 4x menor o igual a 2x menos 1 entre 2x menos 10. En este caso, el primer paso sería desigualar a 0. ¿Ok? Pasamos este tercer término que está a la derecha, lo pasamos a la izquierda con signo contrario. Como en el menos aquí adelante. El menos en todo el medio de la fracción. Menor o igual a 0. Luego operamos mínimo como un denominador. Recordemos que tenemos que sacar el mínimo entre 4, 4x y 2x menos 10. En este sentido sería, bueno, 4x y 2x menos 10, porque el 4 se repite aquí. Entonces dividimos ese mínimo entre cada denominador y lo que nos dé lo multiplicamos por el numerador. Eso fue lo que se hizo aquí. Dividimos esto entre 4, se cancelan los 4 y te queda x por 2x menos 10, que multiplica al numerador que es 3. Lo mismo se hizo aquí. Esto entre 4x me queda 2x menos 10. Tienes un negativo aquí, por eso aparece este negativo. 2x menos 10 por el numerador que es 3x más 1. Y por último, este mínimo 4x por 2x menos 10 dividido entre 2x menos 10 se cancelan los 2x menos 10 y me queda 4x que multiplica 2x menos 1, respetando el signo menos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces se hacen las operaciones respectivas, en este caso las multiplicaciones, que ya todos conocemos, multiplicación de polinomios, distributiva, aquí también distributiva, y vamos a llegar a esto. Al llegar a esto, hacemos factorización, porque hay factor común arriba, factor común menos 2, y abajo también lo hay, factor común 2 entre este polinomio que está aquí encerrado de primer grado, entre paréntesis. Hay un factor común, aquí está, 2. El 4x sigue estando. De manera que al simplificar todo, se cancelan los 2 y el 4 puede pasar, el 4 te quedaría menos un cuarto, porque 2 entre 2 da 1 negativo arriba y abajo 4. Entonces ese un cuarto que estaría aquí multiplicando pasaría dividiendo al 0 y me queda 0. Realmente lo que me interesa ya sería este que está acá, 4x cuadrado menos x menos 5, este polinomio entre x, porque el 4 se fue, por x menos 5, que sería el denominador. Entonces, ¿esto qué es? Es la factorización de este polinomio. ¿Cómo se factorizó? Por cualquiera de los métodos, ya sea hallamos las raíces por ecuación de segundo grado, Ruffini, el que se sientan más cómodo. Y bueno, al factorizar resulta esto. Recuerden que después de hallar las raíces por ecuación de segundo grado, si fuera el caso que se fueron por allí, usted factoriza. ¿Ok? Aquí tenemos la factorización. Importante repasar esos conceptos. Entonces tenemos las raíces o valores críticos de los polinomios en el orden creciente, que es el que me interesa. Entonces creamos la tabla con los valores críticos y calculamos los signos en cada intervalo para la inecuación. Aquí está. Primer intervalo de menos infinito a menos 1. Segundo intervalo de menos 1 a 0. Tercero de 0 a 5 cuartos. Cuarto de 5 cuartos a 5 y de 5 al más infinito. Tenemos 4 raíces, entonces vamos a tener 5 intervalos.
Primer factor, 4x menos 5. Segundo, x más 1. Tercero, x. Cuarto, x menos 5. Entonces, esto que está aquí en rojo, sería la distribución. Aplicamos el mismo método. Para el primer factor, que es 4x menos 5, su opuesto es 5 cuartos. 5 cuartos. Desde 5 cuartos a la izquierda, todo negativo, como se ve acá. Y de 5 cuartos a la derecha, todo positivo, como se ve allí. Segundo factor, x más 1. Su opuesto es menos 1. Me paro aquí. De menos 1 a la izquierda, todo negativo. Y de menos 1 a la derecha, todo positivo. X, el valor que anula x es 0. Me paro aquí en 0. 0 a la izquierda, todo negativo. 0 a la derecha, todo positivo. Ok. El otro, x menos 5. Su opuesto es 5. Me paro en 5. Aquí. De 5 a la izquierda, todo negativo. De 5 a la derecha, todo positivo. Efectuamos finalmente la multiplicación de signos. Ok, en los dos primeros, arriba. Estas dos raíces, menos por menos me genera un más, y abajo, menos por menos me genera un más. Más arriba con más abajo me queda más. Luego, para este intervalo, menos por más da menos, arriba. Menos por menos me da más. Entonces, menos entre más da menos, igualito aquí. Menos por más da menos. Entre más por menos da menos. Menos entre menos da más. Aquí me va a resultar negativo. Y aquí me va a resultar positivo. La solución de la inecuación me están diciendo que debo tomar los intervalos que sean positivos. Entonces, al ser los intervalos positivos, recordemos que eso viene de la lámina anterior. El primer intervalo que me dio positivo fue este, de menos infinito a menos 1. El segundo de 0 a 5 cuartos y el tercero de 5 al más infinito. Entonces, ¿quiénes van a ir con paréntesis? Bueno, donde vaya los que sean raíces del denominador. Es decir, 0 con paréntesis, ahí se evidencia. Y el otro es el opuesto de menos 5, que sería más 5. 5 entre paréntesis, los demás van con corchete. Fíjese, menos 1 y 5 cuartos con corchete, porque aparece el igual. Aquí sería paréntesis, paréntesis, los infinitos. ¿Ok? Siempre que aparezca el igual, hay que tener cuidado, como les mencioné anteriormente. Ahora, ¿dónde no hay cuidado? Si no aparece el igual, todo va a ser paréntesis. Ese sería lo más sencillo. ¿Ok? La otra manera de resolver esta inecuación racional es ubicar las raíces de la recta real. ¿Ok? Y efectuar el producto de factores en forma de signos para cada intervalo, como se puede mostrar acá. Fíjense que tenemos los mismos intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Hacemos la multiplicación de los signos. O sea, por ejemplo, para menos 1 me paro en menos 1. El primer factor, no, en este caso no es menos 1. El primer factor 4x menos 5. El opuesto es 5 cuartos, me paro en 5 cuartos. El primer factor sería 5 cuartos. De aquí para la izquierda, primer factor negativo sería menos, que está acá. Menos, menos, y a la derecha más, más, primer factor. Segundo factor es menos 1, que sería el opuesto al x más 1. Me paro aquí. Entonces, de aquí a la izquierda, segundo factor negativo, aquí es positivo, 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 porque estoy a la derecha. Luego, abajo, para 0, que sería el tercer factor, me paro aquí en 0, de aquí para acá negativo, sería negativo tercer factor, negativo, a la derecha positivo, positivo, positivo. Y el último, x menos 5, cuarto factor, supuesto es 5, me paro acá. De aquí para acá negativo, sería negativo, 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 cuarto factor y positivo. Hacemos las operaciones de los signos. Menos por menos me da más arriba, menos por menos me da más abajo. Más entre más me da más. Acá, más por menos menos arriba y menos por menos me da más abajo. Menos entre más da menos. Aquí daría menos por más da menos y más por menos da menos. Menos entre menos más. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la solución de la inecuación? Aquellos conjuntos que sean mayores o iguales que 0, me lo está diciendo el signo. Entonces, ¿quiénes me dieron así? Positivos. Menos infinito hasta menos 1, unido de 0 a 5 cuartos y de 5 al infinito, respetando paréntesis, corchetes, como ya lo mencioné. Ok, quizás este sea un método más corto. Repito, queda a libre elección. Aquí comprobamos para cuando da tiempo. Por ejemplo, para el primer intervalo, a ver si es verdad. Reemplazamos en la desigualdad original, suponiendo que tomemos para x valiendo menos 2, ¿ok? En ese primer intervalo. Y nos da
algo que es lógico. 14 menor o igual a 40. Eso es verdad. ¿Ok? Ajá, ¿cómo llegamos aquí? Que ese es el otro detalle. Cuando tenemos fracciones y no tenemos calculadora, porque no se va a poder utilizar la calculadora, al menos en nuestro curso, si yo quiero comparar fracciones, lo más lógico sería aplicar la multiplicación cruzada. Cuando yo tengo que comparar dos fracciones y no me permiten utilizar la calculadora para efectuar la división, yo agarro y multiplico de manera cruzada. Quiere decir, este 14 denominador que está a la derecha multiplicaría el 1, por eso va aquí 14. Y este 8 denominador a la izquierda multiplicaría el numerador de la derecha y daría 40. 8 por 5, 40. Y esto es lo que se compara realmente, este resultado. ¿Ok? Aquí se evidencia algo que es lógico. 14 es menor que 40. Vamos para el segundo intervalo, de menos 1 a 0. Supongamos que tomemos el menos 1 medio. Al reemplazar en la inecuación original, me da algo que es ilógico. 11 menor o igual que 4. Esto es absurdo. ¿Ok? Aquí se hizo lo mismo. Me dio una fracción y lo que hicimos fue la multiplicación cruzada. 11 por 1, 11 y 2 por 2, 4. Para el tercer intervalo de 0 a 5 cuartos tomamos, por ejemplo, al menos 1. Recordemos que 5 cuartos es 1.25 aproximadamente. O exactamente. Entonces, supongamos que yo tome el 1. ¿Ok? Al reemplazar en la desigualdad original llegó algo que es lógico. Menos 8 es menor o igual a menos 4. Eso es verdad. Menos 8 es menor que menos 4. Está más lejos del 0. ¿Ok? Es verdad. Entonces voy bien porque la respuesta que hice por los dos métodos y la estoy comprobando está llegando a resultados lógicos. Vamos al intervalo siguiente, en este caso el cuarto intervalo, de 5 cuartos a 5. Supongamos que tome el 2. Al reemplazar en la desigualdad original voy a tener esto que está acá. Menos 2 es menor que menos 8. ¿Será verdad? No, esto es falso. Este intervalo no es solución de la inecuación. Entonces, menos 2 no es menor que menos 8. Es absurdo. El último intervalo, que ese sí es solución, tenemos de 5 en adelante. Supongamos que tomamos al 6. Lo reemplazo en la desigualdad original y llego a algo que es lógico. Menos 2 es menor que 264. Eso sí es verdad. Entonces, con esto, señores, quedaría verificado este ejemplo.